Actualmente estudié psicología en la Universidad César Vallejo Lima Norte, hice mi especialización en el Instituto Beck de Perú, número 2, y actualmente estoy que me formo como psicoterapeuta en lo que es dialéctica conductual en Runaguay, que es también de Perú, que es muy recomendable. Dentro de mi experiencia, puedo decir que ahorita ya culminé mi CERUM hace un año, he estado trabajando como psicólogo clínico de manera independiente y en un sector privado desde hace 3 años, en el cual pues me sigo desenvolviendo. Cuando hablamos de terapia, cuando estaba en la universidad, una profesora, como ustedes saben, hay muchos enfoques, muchas ramas, por así decirlo, pero llega la pregunta de cuáles son las que realmente funcionan y por qué. De ahí donde conocí lo que le he denominado la psicología basada en evidencia o terapia basada en evidencia, donde la más conocida era la terapia cognitiva conductual, que valga la redundancia, más que terapia se le considera como una tecnología por todos los descubrimientos actuales que se desarrolla y eso fue un empuje. Dicen muchos que para iniciar en lo que es la terapia basada en evidencia, siempre pasa uno por la terapia cognitiva conductual y luego evoluciona a las contextuales. Y fue como para darme a conocer cómo era el inicio, conocer las terapias basadas en ciencia y así poquito a poquito evolucionar a lo que eran las terapias de tercera generación, cosa que estoy haciendo actualmente con la dialéctica. Actualmente estoy trabajando en Centro Psicológico Jasmine, que es un servicio de acompañamiento psicológico y también de terapia, donde actualmente yo estoy a cargo del área de evaluación y también brindo las terapias psicológicas en casos, por ejemplo, ansiedad, depresión leve claramente, casos, por ejemplo, duelo, tema de infidelidades, cosas que puede abarcar lo que es la terapia cognitivo-conductual y lo que se ha reforzado, y también de manera independiente yo atiendo ya sea virtual o presencial. No, esa es muy buena pregunta y la respuesta es no, no aplica para todos porque la terapia cognitivo-conductual actualmente tiene limitaciones. Por ejemplo, la terapia dialéctica conductual es exclusivamente para trastornos del límite de la personalidad y desregularización emocional, donde llevamos casos de ideación suicida, autolesionamientos. La terapia de aceptación y compromiso y la de terapia cognitiva conductual, ahorita es, bueno, hace un año, si no mal recuerdo, estaban parejas con la idea de etapa de duelo, pero lo último que he estado leyendo en algunos metaanálisis es que la de aceptación y compromiso ha agarrado más fuerza. La de, por ejemplo, la de activación conductual en depresión moderada y fuerte son los que mayormente tienen mayor recurrencia. La terapia sistémica en los temas de roles de familia y la terapia de aplicación funcional de la conducta, que es un poco nuevo que ha salido, que tiene mayores recurrencias en casos de ansiedad, en fobias, por ejemplo. La terapia cognitiva conductual es buena, pero actualmente se ha demostrado ciertas limitaciones con ciertas terapias de tercera generación que están abarcando mucho más actualmente. Wow, es una muy buena pregunta que la verdad sí me chocó mucho cuando hice el Serum, que ustedes saben que en el estado te viene de todo, y yo ya tenía ese margen, pero nunca me había trabajado con pacientes con autismo, TDAH o un problema neurodivergente, en el cual mayormente era intentar adaptarlo a un punto en el cual trabajar mucho en la sensibilidad, pero tampoco como usurpar la labor del especialista. Siempre se derivaba y se psicoeducaba mucho a los padres. Más que nada se trabajaba la psicoeducación a los padres y algunos factores con los pequeños o los adolescentes o adultos, pero no lo trabajamos a profundidad. Mayormente yo considero que debería derivar a un profesional más capacitado, con mayor especialización. Algo que muchos de los errores en el Estado era, por ejemplo, un niño con autismo quería que el psicólogo haga terapia del lenguaje cuando ese era del tecnólogo su labor. Por eso se trabajaba mucho las derivaciones, las referencias, por eso no tocaba mucho esos casos. Actualmente no los toco por la falta de experiencia que tengo y el conocimiento porque es un tema muy aparte y de verdad respeto mucho. Limitaciones, creo que podría considerar que actualmente, por ejemplo, cuando no se maneja bien con relación a los aspectos cognitivos, es decir, las distorsiones, los sobrepensamientos, algo que, por ejemplo, muchos coleguitas han fallado, incluso yo en cierto tiempo, es creer que un sobrepensamiento, una distorsión o una creencia racional es algo dañino, pero todo sobrepensamiento tiene una función. Por ejemplo, supongamos que uno piensa de manera catastrófica cada rato, dirá, hay que eliminar ese pensamiento, hay que sacarlo, es totalmente malo, es lo que te genera esas conductas, pero tiene una función, cada pensamiento tiene una función, incluso los peores. La cosa es cuando ya sobreexagera. Creo que se puede decir que según lo que he visto, porque a veces vienen derivados, es que cuando el psicólogo no aplica muy bien ciertos instrumentos, el análisis funcional o las primeras sesiones de terapia genera el propio rechazo del paciente al no comprender cómo se debería trabajar. Por ejemplo,
La típica técnica de respiración diafragmática. Muchos dicen solo respira, haz esto, pero no explican por qué sirve. Por ejemplo, en casos de ansiedad, como sabemos, el corazón palpita más fuerte, la sangre circula más rápido, el músculo se tensa y esa respiración hace que al menos baje la sensación. Y al explicarle al paciente, al menos ellos como que, por esto lo hago, al menos ya conoce, le entra más confianza. Y muchos psicólogos no explican el motivo de cómo se llama, del uso de la técnica, la reestructuración cognitiva. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me pregunto cosas? Porque necesitamos que comprendas que tu pensamiento no tiene una razón objetiva, que mayormente es basado en tu propio pensamiento, un futuro idealizado negativo. Queremos transformar el final malo hacia el final bueno, por así decirlo. La explicación hace que el paciente tenga más confianza y conozca por qué está haciendo esto. Bueno, acá es algo divertido porque yo soy más dinámico. Por ejemplo, yo no soy como que se sientan y solo apuntan. Por ejemplo, viene un paciente adolescente, por ejemplo, y me mete cosas, referencias, y yo como que le saco preguntas como, oye, ¿y qué te gusta hacer? ¿Qué sueles hacer en tus tiempos libres? Y me dice, juego. Y yo también lo quito de los videojuegos, le hago una conversación primero en el cual entra en confianza. Para mí la relación siempre viene como que siempre encontrar un papel en común para saber cómo abordarlo y usar metáforas para que el paciente entienda dentro de su lenguaje. Por ejemplo, tengo un paciente que le gusta un tipo de juego llamado Dark Souls y yo lo conozco a mediana cita y simplemente les hago referencias. Ok, vamos a usar, estas herramientas van a ser tus espadas y lo manejaba de esa forma. Vas a usar esta espada en cierto momento, sí, y lo comprendía y lo ejecutaba y a veces cuando conversaba me decía psicólogo, hice estas armas, usé esta estrategia, usé este combo, por así decirlo, y yo le comprendía, era nuestro propio lenguaje y le daba algo más personalizado. No, no cambiábamos las cosas, pero usábamos metáforas para las técnicas. Pacientes que le gusta la literatura, otros la cocina, por eso yo considero que el psicólogo debe intentar conocer de todo. Conoces al paciente y al menos habla su lenguaje de cosas de hobbies que le gustan y lo abarcas. Por ejemplo, hace poco vino una paciente que es fanática de, no recuerdo, una canción llamada Heather, donde hablaba de una infidelidad y de su ex. Le escuché, conversamos y así hacía una metáfora sobre eso para que ella comprendiera las circunstancias, sin dejar de lado las técnicas cognitivo-conductuales. Simplemente lo transformaba a su comunicación. Ahí creo que está la relación. Hacer que el paciente sea incluido y no ser muchos tecnicismos. Mm. En la clínica, obviamente, en la organizacional se puede, pero es trabajoso. Dicen algunos coleguitas que le prefieren meter conductismo. Y en educativa no tengo mucho conocimiento, pero hay algunos que le ponen, pero es un poquito difícil. Más que nada en la educativa yo comprendo que es full modificación de conducta, conductismo, métodos asociados a objetivos, pero cognitivo conductual educativo también la veo un poquito difícil. Creo que solamente a la clínica. A ver, la clásica es la respiración diafragmática. Ya comenté el por qué. Mayormente se usa para calmar al paciente, pero yo siempre uso estas cuatro primero, como le digo, nivel uno. La respiración diafragmática, la técnica de disociación de pensamiento y redirección, que es como, ¿cómo ponerlo? ¿No les ha pasado cuando tienen un pensamiento y este forma otro pensamiento, y es un bucle, así, un círculo, así hasta no parar? La redirección de pensamientos o del, ¿cómo decirlo? La disociación hace que esto lo cortes, hagas la respiración y te enfoques en otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en ese pensamiento más de 5 minutos y le damos la importancia, abarca más fuerza. Esto hace como que ya está iniciando, lo corto, cambio de comportamiento o focalizo mi atención en otra cosa temporalmente para calmarme. Y ahí abarco otra técnica como es la que vamos a ver, que es la reestructuración cognitiva, que es, ok, este pensamiento no es falso. ¿Qué evidencia tengo que esto sea verdad? ¿Qué evidencia tengo en contra que sea verdad? Y por qué no funcionaría, y ahí donde hago un debate socrático, que es mi favorito, o la mayéutica, la toma de decisiones o solución de problemas, que es la verdad una de también que me gusta manejar, la técnica de exposición, que siempre digo que tiene que ir sí o sí o sí, y la última que es la técnica de distracción enfocada, que es la de 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar, 3 que puedes escuchar, 2 que puedes oler y 1 de saborear. Cada técnica tiene una razón, bajar la intensidad de la ansiedad. Y bueno, antes de la psicoeducación, que es principal, que es para conversar con el paciente en casos de ansiedad o algún trastorno, explicarle que no son la etiqueta, es la descripción del comportamiento que tiene para que no se vea como simplemente un diagnóstico. Lamentablemente, el psicólogo peruano aún ve la psicología como un modelo biomédico, cosa que actualmente también hay una crítica en lo que es el DSM-5 y el CIE-10 por no tener muchos criterios psicológicos, más que nada médicos.
Yo tengo un grupo de Facebook y digo de WhatsApp donde estoy con otros psicólogos de otros países que le han puesto psicólogos PB, donde a veces se comparten artículos o comentarios y leo lo que ellos pasan, nos actualizamos, a veces voy a congresos internacionales de era virtual o cuando vino Sus Froxán a Perú, iba, la San Marcos que a veces hace charlas de terapia dialéctica conductual o TCC, a veces son gratuitas, o la mismo colegio de psicólogos que también pone sus charlitas y a veces busco así como cosas nuevas de terapia cognitiva conductual en Google y sale y me pongo a leer por curiosidad, a ver qué cosas nuevas hay. Siempre busco formas, mayormente todas las plataformas que se encuentran, dependiendo lo que tengo a mano. Esto fue hace poco, fue un paciente narcisista. No era el típico de que yo soy narcisista por el hecho de que quiero tener la razón, sino el narcisista de que yo no estoy mal, los otros, y mucho se victimizaba. Y algo que creo que la gente ve el de narcisismo como que todo gira a su alrededor, pero ahora me doy cuenta que hay tipos de narcisista en el cual quiere hacer ver que no es el centro, pero llamándose el centro, es decir, le echa la culpa a otro y quiere que toda su atención vaya para que la atención buena vaya a esta persona. Y esta persona justificaba su infidelidad de una manera como poética, en el cual tú le decías algo y sabía contradecirlo. El chico era demasiado inteligente, era sacado de una película y me sorprendía y me divertía por el hecho de que era una conversación, una dialéctica muy buena, pero había falacias en el cual cambiaba la verdad, que era similar, la parafraseaba y respondía cosas contrarias. Y cuando él se veía el esto, hacía un ademán como empezándose a sacar conejos, como estando enojado y se alteraba. Y cuando quería cambiar el esto, se alegraba porque era como que, ok, no me vas a atrapar. En cada sesión era así. Y cuando empezamos a hacer la reestructuración cognitiva, él chocaba con su, le frustraba porque no se podía dar la razón, porque darse la razón era darle la razón a otras personas y eso le molestaba. ¿Cómo empezamos a trabajarlo? Cuando empezó a reconocer poquito a poquito que su propio comportamiento, le, entre comillas, le hacía daño. Una forma de trabajar con un narcisista era ver que todas sus acciones le terminaban haciendo daño y luego trabajar la empatía. Pero lo chévere de esto que me llamó la atención era que de todas las formas buscaba justificarse de una manera tan radical que te quedas en un punto de cuántas formas tiene una persona de justificar sus propias acciones, en este caso que era la infidelidad, cómo lo justificaba y cómo se llegaba a victimizar, haciendo un punto que persona hacía verse como alguien que estaba mal de la cabeza. Por ejemplo, cuando vino me dijo que de la nada una de sus parejas era muy alegre y todo, y de la nada él hizo esto porque bajó su estado de ánimo, dejó de ser cariñosa, dejó de hacer esto y era como no le había hecho nada, yo era cariñoso, yo siempre le preguntaba dónde estaba, normalizó ciertas conductas dañinas. Pero bueno, hasta ahorita, hasta donde llegamos, la conclusión fue que al menos fue mejorando y se le viene a seguimientos cada cierto tiempo para ver cómo va su comportamiento, porque sí fue un casito un poquito fuerte. En niños para mí, la verdad, niños porque es que hacer que el niño, pues, hay tareitas y hay que hacer que los niños lo hagan y a veces los padres no son un apoyo que digamos, ya que al niño muchas veces se trabaja en cosas como regula tus emociones, inspira, hace esto, hace aquello, y a veces también se tiene que trabajar con los padres porque los padres como que, me está diciendo que no. Entonces está que se porta mal. Los padres, muchos padres, incluso los padres jóvenes, tienen una manera de pensar como que soy el adulto, tengo la razón. Y con el niño podemos avanzar y a veces con los padres es otra cosa que tiene que tener sesiones incluidas para psicoeducarlo, ver su seguimiento o derivarlo a un especialista para que también trabaje con ellos. Lo difícil de trabajar con niños es trabajar con los padres. Creo que sería tres. Enfocarse y recordar que la psicología es una ciencia, porque muchas veces está la idea de que el todo abarca todo, que es una oficialidad de luego podemos a trabajar con procedimientos que no tengan validez ni objetividad científica. Tener en cuenta de que las actualizaciones son importantes y también tener en cuenta de que si hay algo que todavía no podemos manejar, siempre es bueno preguntar. Yo sí muchas veces me equivoqué en eso creyendo que por leer lo sabía, pero a veces necesitaba una guía. Y por suerte tuve muy buenas guías y siempre conversar con todos, integrarse en la idea de la universidad o compañeros, conocer, hablar con gente de internet, online, con otros psicólogos. Todo es chévere, todo es una comunidad tranquila cuando
se conversa, se aprende. Más que nada, cuando hay un enfoque científico, todo puede salir bien, porque hay que recordar que somos una profesión basada en ciencia.